barrio. Este podcast es presentado por Original Puertorro. No importa si está en la isla o en la diáspora, planta bandera. Todas las piezas de la línea de ropa están disponibles exclusivamente en originalpuertorro.com. Búscalo en Facebook e Instagram como Original Puertorro. Envíos a todas partes del mundo. Bienvenido al barrio, mi gente. Les habla Anexis Morales. En este nuevo episodio del barrio hablamos con el diseñador Carlos Iván Silva. Hablamos de su historia, hablamos de la educación, hablamos de la cultura puertorriqueña, entre otras cosas. Acuérdate de buscarnos también en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, como el barrio CC, el barrio Cultura Creativa. Suscribirte en iTunes, en Stitcher y en SoundCloud para mantenerte al día con el podcast. Eso es sumamente importante. Y buscarme en www.elbarriocc.com. Bueno, hoy en el barrio tenemos a Carlos Iván Silva, diseñador, artista, creativo. Bienvenido, Carlos, al barrio. Gracias. Saludos. Carlos, yo comienzo la entrevista con la pregunta: ¿por qué diseño? ¿Qué te trae al campo del diseño, verdad? ¿Y qué es lo que te apasiona para mantenerte en la carrera? Bueno, inicialmente, ¿verdad? Yo me metí en este asunto por experiencias. Yo creo que son experiencias. Las experiencias transforman a uno, lo llevan a lo que uno llega a ser eventualmente. Y mis primeras experiencias fueron eso que te estaba comentando, ¿verdad? De un papá que le gustaba la construcción y usaba herramientas y me permitía usarlas. Y dos experiencias en particular que tuve. Una con un artesano amigo de mi papá que tenía una tienda de artesanía. Y construía y tenía la tienda allí mismo. Y yo siempre era como un parque de diversiones aquello para mí. Me enseñaba a hacer cosas y un poco me fue metiendo en eso. Yo era muy pequeño. Empecé a hacer orfebrería, a trabajar con alambres, pelaba alambres para sacar el cobre y poder construir o trabajar le hacía prendas a mi mamá. Empecé por ahí, ¿verdad? Eventualmente seguí haciendo orfebrería y trabajos en madera. Todavía ya a los 13, 14 años yo estaba, creo que a los 14 años fue mi primera feria artesanal. Pero además de eso también tuve una persona que era también amigo de la familia, que era sumamente creativo, era un tipo, lo que le decimos hoy en día, un hacedor, un maker. Y él tenía una tienda como un pequeño mini market, ¿verdad? Allí en Isla Verde era como un liquor store mini market. Y nosotros íbamos allí a visitarlo. Y el tipo tenía una cantidad de cosas que se inventaba con los vasos, con las copas plásticas. Y entonces siempre yo llegaba y el tipo había hecho un cohete y me decía, mira lo que hizo, un avión o un carro. Y a mí eso era como un misterio, cómo ese tipo se inventaba todas esas cosas con todas esas objetos que no tenían nada que ver con lo que eran originalmente, ¿verdad? Yo llegué una vez allí, tenía unas cajas y había hecho un avión con unas cajas y le puse una punta con no sé qué y unos cohetes también con las puntas de las copas y los sorbetos hacían una cosa y entonces como que empecé a ver cómo una persona puede coger cosas que no y apoderarse de ellas para lo que quisiera, ¿verdad? ¿Por qué tienen que ser o arretar, ¿verdad? El objeto, eso es un vaso, pues es para beber agua, ¿no? ¿Y por qué yo no puedo hacer el vaso, transformarlo, usarlo para hacer otra cosa? Y eso tuvo mucho que ver, eventualmente, por lo que te voy a explicar luego. Y de ahí seguí, ¿verdad? Siempre el apoyo, ¿verdad? De la familia de uno en términos de qué tú quieres hacer y pues yo quiero hacer esto. Y cogí clases de cerámica, de madera, de joyería, cogí varias clases de orfebrería, tuve varias experiencias, pude introducirme en lo que es el mundo del miniaturismo. En un momento dado empecé a jugar con lo que era un granito de arroz. El granito de arroz, le empecé a dar la vuelta y descubrí que si tú coges un granito de arroz
parece un tronco de una persona desde la cintura hasta el cuello. Y la punta de arriba es básicamente el pecho con... Ese tiene que ser el grano mediano. Okay. No te rías, pero es verdad. Mírenlo un día. Entonces, ese mismo granito tú lo picas por la mitad y lo viras, y es la cabeza, y la puntita que antes era el cuello va a ser la barbilla de la cara. Y entonces empecé a pegarle los brazos con alambre y las piernas, y empecé a hacer un muñequito con granito de arroz. Y empecé a jugar con ese tema. Eventualmente fue madurando y empecé a hacer situaciones o escenas típicas un poco. Después se fue transformando en cosas más conceptuales, y empecé a hacer algo que yo empecé a jugar con la palabra de liliputiense, arte liliputiense, por los viajes de Julio Verne, del país de Lilliput, donde todo era mucho más pequeño. Y entonces eventualmente fui creciendo. Ya en high school estaba trabajando temas más complejos, escenas complejas por ejemplo, cogía una cucaracha que encontré, un insecto que encontré seco, y le saqué todos los brazos y recompuse un monstruo. Y hice uno de los personajes que hacía con el granito de arroz, unos indios tirándole unas flechas y agarrándolo por el cuello con unos cables, y toda una escena, ¿verdad?, de una lucha entre este monstruo. Esa era una de las escenas, pero seguían y estaba amarrando. Empecé a hablar de temas políticos y de otros temas más tradicionales o más típicos. Tuve una exposición con esas miniaturas en la UPR, en el museo de la UPR. Tuve otra exposición en Joyerías Naveira, en la entrada de Plaza Las Américas. Eso fue una cosa espectacular para mí, ¿verdad? Eso fue como en 10º grado. Y seguí. El tema de la miniatura me llevó a poder trabajar con lo que son los detalles, y la apreciación y la transformación de los materiales. Eso me fascina, ¿no? Y lo otro es que las miniaturas obligan a las personas a observar o a leer el mensaje que tú estás enviando. Tú a veces le pasas por el lado a las cosas y las miras, o no las observas o no las ves. Cómo es el medio de la flor, cómo es esa semilla, pero nunca te detienes y la miras. La escena de las miniaturas te obligan a tener que mirar qué es lo que está ocurriendo ahí, cómo son las cosas y qué está ocurriendo en esa pequeña escena. Entonces, es una manera espectacular de uno poder hablar con la gente o llevarle un mensaje. Hablemos, ¿verdad?, del hecho de que vivía en una casa creativa, ¿verdad? Porque me contaste que tu papá era historiador. Y siento que, ¿verdad?, eso ya le da un valor interesante al sentido de la historia, ¿verdad? Y a contar cuentos, a contar todo esto, ¿verdad?, que tiene que ver con los sucesos que han pasado. Entonces tú sales con este interés por la miniatura. ¿Llega algún momento de que tratas de contar estas historias con tu pieza o no? Pues sí, claro. De hecho, ese contar cuentos de mi papá siempre fue muy importante, estuvo muy cerca de nosotros, fue parte de nuestro crecimiento. Yo tengo 2 hermanos y era así, ¿verdad? Y parte de esa, el miniaturismo son microescenas, ¿verdad?, que uno puede lograr hacer. Tú puedes hacer una cosa pequeña, pero puedes hacer toda una escena sobre una historia, sobre un cuento, y ahí empecé a trabajar, ¿verdad?, cosas quizás algunas más oscuras, otras más interesantes, otras más típicas. La escena el kiosquito de Luquillo, donde están los bacalaitos, y tú puedes ver la persona comiéndose un bacalaíto, lo que es puedes diferenciar lo que es un taco, una alcapurria, la servilleta, la señora que tiene el bacalaíto en el caldero. Y eso es una escena típica que, más allá de ser típica, fue muy especial para mí. Yo me crié cerca del área de Luquillo y iba mucho a los kiosquitos y vi muchas cosas, observé muchas cosas, y el kiosco de Luquillo, ¿verdad?, y lo que se ha transformado, eso que es ahora, pues para mí dice mucho en términos de lo que
eran las tradiciones antes y lo que se comía antes y cómo eso se ha convertido, ¿verdad?, en otra cosa. Pero sí, esa es una manera de contar un cuento y obligar a la gente a verlo, porque la gente veía y quería saber lo que había ahí y se acercaban a mirarlo. En términos técnicos fue muy interesante porque empecé a hacer la cosa mucho más compleja, uno empieza a madurar, empieza a aprender sobre cómo se fabrica y cómo se trabajan las cosas. Empecé a darle un recubrimiento en epoxi al personaje y después otro en yeso y básicamente creaba un canvas. Es tan pequeño que con el acrílico uno puede esculpir narices, orejas, sombreros y entonces se convierte en otra cosa mucho más compleja y ahí es interesante porque se ve cómo fue evolucionando de las primeras miniaturas hasta las últimas, ¿no? Ya después de ahí pasé a la parte, ¿verdad? Fui a la universidad y conocí lo que era el diseño más a fondo, lo que es eh, el diseño de muebles y medios mixtos y empecé a cambiar y ahora estoy trabajando con cosas más grandes. Hablemos de esa experiencia, ¿verdad? Pues sé que estudiaste en la UPR y también luego estuviste fuera, ¿sabes? Hiciste 2 bachilleratos. Correcto. Hablemos primero que nada de la experiencia en la UPR ¿verdad? De Puerto Rico. ¿Qué experiencias tuviste ahí? ¿Qué fue lo que te fue encaminando? ¿Cuáles fueron los fundamentos, ¿verdad? Que pudiste aprender para entonces darle este salto a lo que fue Estados Unidos. Mira, yo primero tengo que decir que sé que vamos acercándonos a eso. Yo no soy diseñador industrial. Porque es que hay mucha gente que me han dicho, ¿verdad? Yo no estudié diseño industrial. Ya les explicaré qué yo quise hacer. Yo empecé en la UPR en un programa que era un poco nuevo, era arte, un programa de arte general, se llamaba. Y entonces ahí cogí clases con Julio Suárez. Julio Suárez en ese momento estaba dando clases ahí y otros profesores como el gran Martín, que Martín me dio el curso de diseño básico, donde le explican a uno todos los principios de diseño. Yo creo que esa fue la clase más importante en relación a composición, a diseño, a balances, a proporciones, que yo he cogido en toda mi vida y se me ha grabado, me hizo hábil en la parte técnica del diseño. Y luego, claro, estudié en Calley, después me moví a la UPR en Río Piedras, terminé y después doy el salto a Nueva York, tengo la oportunidad de irme a California a coger varios cursos selectivos, ¿verdad? No era un programa en particular, sobre muchas cosas relacionadas al diseño y técnicas, desde faux finish o como terminados simulados, diseño de muebles, diseño de joyería. Eso lo hice porque yo no estaba totalmente seguro qué era lo que yo quería hacer. Y no tenía prisa, pero estaba fascinado con tantas cosas que estaba un poco confundido. Me gustaba la arquitectura, me gustaba la joyería. Estuve muy cerca de irme a estudiar joyería y corte de piedras. Y en un momento dado, de esas orientaciones que me obligué a hacer, ¿verdad? Me senté con un arquitecto y me explicó, con varios arquitectos. Y en realidad me di cuenta que yo no estaba muy seguro de yo quería estudiar era arquitectura. Me senté con un diseñador industrial, con varias personas. De hecho, muchas de esas personas salieron del concilio de diseño. Y hoy en día ¿verdad? Son profesionales excelentes. Uno fue David Rodríguez, otro fue René Delgado. Y en el caso de René Delgado, él me habló de una escuela que había en Rochester, o RIT le dicen, Rochester Institute of Technology, que tiene una escuela que se llama School for the American Crafts. Es una escuela donde reúne lo mejor de las artes o de las técnicas tradicionales de fabricación, desde trabajo en madera, cerámica, metalsmith, joyería, que la separan, textiles, no moda, textiles, ¿no?
y cristal soplado y no soplado. O sea, ahí hay de todo lo que son las grandes American Crafts o los clásicos. Y yo pude, cuando hablé con René Delgado, que es un excelente diseñador y también estudió diseño de muebles, me explicó lo que era diseño de muebles. Y me hice clic porque ahí estaba todo. Estaba lo que son los detalles en la joyería, lo que son el trabajar, ¿verdad? La pasión mía por trabajar por la madera y transformar un material. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Hay un concepto en diseño de muebles que se llama Studio Furniture, que es básicamente hacer o diseñar objetos, yo le digo arte funcional, donde tú puedes hacer esculturas que de paso son muebles. Y tú puedes apoderarte, ¿verdad?, de esos objetos de la manera que tú quieras, desde el punto de vista más conceptual. Pero hay un detalle: ese mueble tiene que ser excepcionalmente construido de la mejor manera posible. Y ahí tú amarras lo que son las técnicas tradicionales. Esa escuela enseña un poco una mezcla, ¿verdad?, de lo que son técnicas tradicionales, quizás algunas japonesas, otras inglesas y americanas. Y cuando digo técnicas es que, por ejemplo, en el caso de los japoneses les rezan. O sea, los craftsmen, los master craftsmen casi les rezan. Creo que tienen una oración para las herramientas. Cuando tú... O sea, es todo un proceso casi espiritual amolar un formón. Igualmente la disciplina de las herramientas, de cómo se utilizan las herramientas, cómo cortan las herramientas, te da una perspectiva totalmente distinta de cómo trabaja el resto, no solamente de las herramientas manuales para el craftsmanship tradicional o la fabricación tradicional, sino el resto de las cosas que vinieron después. Y entiendes mejor la tecnología, entiendes mejor las sierras que vinieron después, entiendes mejor el CNC, entiendes mejor las cuchillas y cómo funciona todo eso que vino eventualmente. Y por qué, ¿verdad? Y para qué existen y cómo uno hace las cosas más rápidas y de mejor calidad. Me gustaría que fuéramos puntuales en algo y fue que cuando estuvimos hablando previamente, hablamos sobre la cultura que se vivía en esa universidad, ¿verdad? Y de la perfeccionista que se trabajaba, de que me estabas contando que en el taller no podía haber un olor de bondo porque eso era un error, ¿sabes? Ya era como que, sabemos, están metiéndole de bondo. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo verdad fue esa cultura de diseño, verdad? Y de hacer esta inmobiliaria. Pues hay un detalle interesante. Cuando yo llego allí, yo decido hacer otro bachillerato porque yo decía, igual les digo, ¿verdad? Me gusta apoderarme un poco así de los temas o no hacer lo que todo el mundo hace. Pues yo sí decidí hacer otro bachillerato. Cuando entro de tener de la UPR, o sea que me habían acreditado todas las clases obligatorias de español, inglés, todas esas cosas, matemáticas. Y yo pude coger clases de todo en esa universidad. De cristal soplado, cogí metalsmith, cogí jewelry, porque joyería, que la tenían separadas porque en realidad son dos cosas distintas. Cogí algo de textiles, pero mi concentración era en diseño de muebles y trabajo en madera. Y entonces esto es, ¿verdad? Te dan desde lo bien tradicional, casi así, tema de la disciplina del trabajo en madera manual y las técnicas tradicionales, hasta ¿verdad? Te pasan un poco y te enseñan y te muestran por la parte tecnológica e industrial y hacia dónde, cómo se funciona todo ese mundo de modulares y que toca un poco más el aspecto de diseño industrial también. La historia del diseño industrial y de la fabricación la tomé por los dos, por mi concentración y porque la tomé también en el departamento de diseño industrial, esa historia de por qué surge una tecnología y entonces hay una serie de muebles o diseños que surgen alrededor de esa tecnología y cada año o cada 5 años se inventan otra cosa distinta. Pues esa disciplina fue muy importante para mí porque uno quiere hacer muchas cosas, pero cuando uno las hace en orden, puede hacer maravillas. Y
y sí, por ejemplo, había el olor al bondo es como un relleno. Y todos esos salones nosotros teníamos, cada uno tenía una mesa, el sitio donde ponían sus herramientas y eso era así, un sitio, cada uno tenía un shop o un estudio, ¿no? Eh, y entonces, si alguien abría un pote de relleno, se olía y entonces eso era un vacilón. Hey, ¿quién es? Tú sabes quién está. Era relajando, pero así mismo era. Entonces, había un día en particular donde todos teníamos que, nos rotábamos las herramientas y teníamos que calibrarlas, amolarlas si era necesario, cambiarle cuchillas y darle mantenimiento. Eh, Esa universidad tiene tenía unos artistas residentes muy importantes. Uno es Wendell Castle, y la gente que trabaja con Wendell Castle, que él es un diseñador industrial que estaba haciendo hace estudio furniture y tiene un estudio espectacular donde nosotros íbamos a compartir con él. Él venía y nos daba clases. Y estaba John Dodd, que es otro artista de muebles que también tiene su estudio en Nueva York. Y nos daban charlas, ¿verdad? Y nos enseñaban todos esos procesos y nosotros veíamos esos muebles espectaculares, que eran muebles de galería. Y entonces nos retaba, ¿verdad? Cómo nosotros transformamos, cómo aquí no se usaban tornillos, era todo hecho macho hembrado, técnicas tradicionales. El CNC se usaba, ¿verdad? De una manera muy justificada. No era estos muebles cortados todos en CNC. Y entonces nada, de ahí fui viendo, pero tuve una perspectiva bien general y bien formal de lo que son todas las artes de fabricación artesanal, que son las bases para eventualmente las digitales y otras técnicas quizás más complejas y más tecnológicas, molde, uso de pegamentos y terminaciones. Entonces, cuando estás allá en Rochester, ¿verdad? Terminas el segundo bachillerato, ¿qué decides hacer, verdad? ¿Decides quedarte un tiempo por allá a trabajar o regresar directamente a la isla? No, bueno, tuve una serie de experiencias. Allá trabajé en una compañía de construcción que yo quería tener esa experiencia en Estados Unidos. Es bien particular. La construcción allá es diferente, ¿verdad?, a la de acá. Y después trabajé en dos estudios. Uno, el estudio de John Dodd, que es un estudio precioso al lado de un río, donde estaban haciendo una serie de muebles. Esos muebles se hacen por serie, haces 2, haces 1 o haces 5. No se fabrican, ese tipo de muebles no se fabrican mucho. Y son todos hechos a mano y la mayoría de ellos están enumerados. Y tuve una experiencia espectacular. El sitio y la manera de trabajar con eso fue espectacular. Ahí otra experiencia que tuve trabajando en otro estudio, esta persona era un poco menos estricta, pero sumamente creativa. Se llamaba Concept Groove. Él tenía un estudio donde hacía un poco de trabajo comercial, pero hacía mucho mueble también escultórico. Pero el tipo era un poco menos formal en términos de la fabricación. Y era un vacilón, era un sitio bien creativo. Aprendí muchas técnicas nuevas y retos de técnicas también. Fue tremenda experiencia. Trabajamos haciendo esos proyectos. Usualmente son comisiones, ¿verdad? De, por ejemplo, una empresa o alguien que te pide una comisión de hacerle la mesa de comedor, porque una mesa de comedor de esas puede costar $50,000-$60,000. Wow. O hay mesas, las mesas de conference de algunas empresas, que puede costar una mesa de conference de esas sumamente, además de compleja, por la calidad que se estaba trabajando, puede estar mes y medio haciendo un proyecto como ese. Se trabaja con chapilla, con madera sólida. Chapilla es madera bien finita, pero entonces tú puedes trabajar con maderas sumamente exóticas y raras.
había inlay, que es combinar pedacitos de maderas para construir imágenes. Y todas estas experiencias, ¿verdad? Ese segundo estudio trabajaba mucho con materiales también modificados o sintéticos, y trabajaba con resinas y ahí me metí mucho en ese mundo de las resinas y los epóxicos, los concretos. Y eso me dio muchas experiencias interesantes. Después vuelvo a Puerto Rico y trabajo con René Delgado. René estaba trabajando mucho con proyectos de exhibiciones y montaje, diseño y fabricación de exhibiciones. Trabajó con Mara Robledo. Y yo estuve un poco así de gerente de taller con René. Estuvimos un tiempo, ¿verdad?, trabajando juntos. Y hubieron varias exposiciones en ese tiempo que yo estuve, que fueron de diseño industrial en Puerto Rico, donde estaban personas como Nelly Toledo, René, Francisco Gutiérrez, y varios arquitectos y artistas que estuvimos trabajando que estábamos haciendo muebles. Y yo creo que fueron las primeras exposiciones que hubieron de muebles diseñados por, ¿verdad?, de diseño en particular de muebles en Puerto Rico. ¿Cuál era el contexto del diseño en esos momentos en Puerto Rico? ¿Cuánto, ¿verdad?, tú entendías que estaban conociendo lo que era el diseño industrial o el diseño inmobiliario en Puerto Rico? Pues mira, el diseño industrial es una cosa que no tenía... La gente, yo creo que todavía no sabía qué era, o había poca experiencia. Una de las primeras diseñadoras industriales que hubo en Puerto Rico fue el Lelis Marqués. Creo que Julio Toro. Y después llegaron algunos otros personas. Otra persona que es muy importante en Puerto Rico, y yo creo que se debe hablar más de ella, además de Lelis Marqués, es Nelly Toledo, que fue, yo creo que la primera mujer puertorriqueña diseñadora industrial que trabajó para una empresa como la Ford y estuvo a cargo de un departamento de diseño, y después vino a Puerto Rico, pues, a darle su talento y su conocimiento, y fundó y montó lo que es la Escuela de Diseño Industrial de la Escuela de Artes Plásticas en San Juan. Y el diseño, cuando yo regreso, yo me traigo unas cuantas piezas mías. Ahí someto algunas de esas piezas llegando a lo que es la Bienal de Arte Joven, que fue la primera vez que se hizo en el Museo de Ponce. Y de mis piezas, me escogieron como ganador. Yo estaba un poco estrésico o asustado porque ya fresquecito acabo de graduar, y yo llego al mundo de las artes plásticas en Puerto Rico y a someter a una competencia que es bien de la plástica puertorriqueña. Y yo no sé cómo se veía, cómo iba a ver el trabajo de este tipo de muebles, que son esculturas, o el arte funcional, o todas esas cosas que se me metieron en la cabeza. Cómo las iba a ver el resto de la comunidad. Y para mi sorpresa, la mayoría de los... No, bueno, yo conocía o había visto de alguna manera a los jueces que estuvieron ahí, y eventualmente uno los va conociendo, y con los años les pregunté y les dije, mira, ¿cómo fue la experiencia cuando vieron mis muebles? Y me dijeron, tus piezas son las primeras piezas que se escogieron como ganadoras, y no hubo duda alguna. Y eso yo dije, oye, qué interesante. Quiere decir que hay una aceptación sobre este tipo de visualización del arte, ¿no? Y este otro canvas, ¿no? Y les agradó mucho. Y de ahí en adelante, pues, hice algunos otros trabajos. Surgieron otras exposiciones que se dieron sobre diseño industrial, muebles en Puerto Rico. Pero entonces estamos hablando de que ya que me estás diciendo que, ¿verdad?, la aceptación fue bastante buena cuando llegaste como joven diseñador. Trabajaste con René. Estamos hablando de alrededor de cuánto tiempo estuviste trabajando con René. Como yo creo que 1 año y medio. De hecho, trabajé en un momento dado también con Andrés Sala, un verano que fue una experiencia muy buena también. Andrés Sala es otro diseñador, él es diseñador industrial, que lleva muchos años en Puerto Rico también.
y ha hecho muchos proyectos interesantes. Pero yo creo que el diseño industrial en Puerto Rico no había industria. No es el diseñador industrial que se sienta y diseña tenis, Nike o gafas o productos para la industria. Aquí el diseñador industrial es otra cosa. Y la realidad es que la realidad de nuestro país requiere que esa profesión haga otra cosa y es muy valioso porque esta persona puede hacer o trabajar en lo que son los medios de comunicación, puede trabajar. Siempre es la persona que puede, igual que un arquitecto, ¿verdad? Puede tener la capacidad de trabajar con los espacios, toda la realidad de lo que hay alrededor de un objeto que tú estás diseñando en términos de mercadeo, de ergonomía, de todas esas cosas que afectan a ese producto y lo que va a acabar siendo ese producto en términos de la interacción con las personas y qué efecto pueda tener ese producto o esos objetos con las personas. O sea que esto no es para la aplicabilidad de esto se da desde otro contexto en Puerto Rico. Esto no estamos haciendo tenis Nikes, ni Walkmans, ni headphones, ni ese tipo de productos tradicionales en Estados Unidos. Nelly Toledo, yo creo que es una de las personas que más cerca estuvo de ese sistema y tuvo que trabajar bajo ese análisis, que es el análisis o que se supone que un diseñador industrial esté trabajando. Y tiene o sea, lo hizo muy bien. Además de ser mujer en un espacio tan machista como el diseño industrial en la Ford en esos tiempos. Así que le tengo mucha admiración. Ahora, en Puerto Rico yo creo el diseño, en ese tiempo que yo llegué, había un proyecto que se llamaba Diseño Isleño, de Sonia Ponte, que fue muy visionaria. Yo creo que lo hizo, yo creo que ella vino antes que los diseñadores en términos de visualizar que puede haber una tienda galería, que era un espacio donde los diseñadores pueden tener un sitio donde vender sus objetos que ellos mismos diseñan y hagan en Puerto Rico. Y todo tipo, y entonces se puede interactuar, o sea, había una interacción entre lo que eran los artistas plásticos y los diseñadores. Y los artistas plásticos cruzaban y hacían objetos y jugaban con el asunto funcional y los objetos. Un gran Adelino que es un escultor y creador y diseñador espectacular. Yo creo que es una joya que tiene Puerto Rico, que estuvo trabajando y haciendo sillas con nosotros y las ponía ahí, y tenía objetos y tenía productos y cruzaba, metía la plástica dentro de las artes y los diseñadores, los arquitectos, todo el mundo ¿sabes? Se metía en esa tienda y tenían productos y había unas cosas espectaculares. Por alguna razón u otra ese proyecto se movió a otro sitio y después eventualmente Sonia se dedicó a hacer otras cosas, pero fue muy importante para muchos de los diseñadores que llegaron en esa época. Y yo creo que debería volver a hacerlo. Hablando, ¿verdad?, del tallar y de todo este proceso, hablemos, ¿verdad?, de tu amor por el diseño de juguetes y por esa experiencia de niño que tuviste, ¿verdad?, con los artesanos que conocías y hablamos, ¿verdad?, posteriormente, antes de la entrevista, de esa experiencia del pajarito. O sea, me gustaría que la contara al público y pudieran verle de qué manera, ¿verdad?, eso impactó en tu vida a que tú tuvieras un amor tanto por el diseño de juguetes como también por la madera. Pues mira, te estaba explicando que en un momento dado había este artesano que tenía la tienda de artesanía. Recuerdo que era en la 65 y era amigo de mi papá y íbamos allá y yo veía todas estas cosas. Un día él me cortó una silueta, un pedazo de caoba. Debía haber tenido como 9 años, yo creo. La silueta de un pájaro y le dijo a mi papá que me diera un exacto y yo cogí con una cuchilla que bien amolada que me habían dado y empecé a tallarlo, a redondearlo, a darle forma.
Yo era muy pequeño, me di 2 o 3 tajos, pero nunca me quitaron la cuchilla. Y empecé a lijarla y a lijarlo. Y estuve meses lijando ese pedacito de caoba. Y esa experiencia me transformó. Ese pajarito se quedaba en una esquina con el pedacito de lija y yo volvía al otro día y lo cogía o me lo encontraba a la semana y volvía y lo seguía lijando. Y era el sentir ese material, ¿verdad? Y seguirlo transformando y seguirlo transformando. Eso fue muy especial. Y hoy en día, en la creación de mis piezas en particular, ¿verdad? Que no tienen necesariamente que ver con clientes o resolución de problemas o cosas más complejas en términos de diseño, que son mis obras, ese proceso y esa interacción del objeto, de yo fabricarlo con mis propias manos, es sumamente importante. La calidad, la belleza de ese producto antes, mientras lo estoy haciendo y cuando lo termino, son experiencias distintas, pero son todas igual de necesarias. Yo necesito sentir esa madera, necesito lijarla, necesito, si hay un metal, pues tengo que transformarlo, pulirlo, ver cómo sale el brillo o cómo se afecta o logro los efectos que quiera con la patina o el efecto que quiera darle. Las soldaduras, cómo quedan las soldaduras, todo ese tipo de cosas. Ese proceso es sumamente importante. Más que inclusive el diseño de la pieza al final. Que el diseño, pues sí, uno lo trabaja y lo hace, pero ese proceso para mí es lo que me guía. Y yo creo que viene de esas experiencias. Claro, eso es en ese tipo de cosas que yo puedo hacer como obras mías personales. Ya cuando uno trabaja con clientes, hay otro tipo de cosas envueltas. El diseño es resolución de problemas y yo tengo que trabajar sobre la resolución de ese problema. No necesariamente gozarme la fabricación. A veces tengo que subcontratar o mandar a hacer las cosas. Sí, y si hablamos, ¿verdad? De todo este proceso y hablamos de cuál tú crees que, ¿verdad? Debe ser el rol del diseñador hoy día. O sea, el diseñador industrial o diseñador gráfico, cualquier tipo de diseñador, porque yo siento, ¿verdad? Que a pesar de que cada cual tiene su especialización, el diseño es uno, ¿sabes? Todos los procesos es lo mismo, ¿sabes? Más allá de que uno tiene que trabajar con materiales o textiles o cualquier otra cosa, ¿sabes? Ahí debe haber un proceso de investigación, debe haber un proceso conceptual, debe haber un proceso de boceto, ¿sabes? ¿Cuál tú crees que debe ser el rol del diseñador hoy día, ya que tú tienes la experiencia tanto de trabajar como profesional como de educador? Pues mira, yo creo que es- eso que tú me acabas de preguntar es en realidad el que te trate de contestar eso fácil. Yo tengo mis dudas. Las cosas están cambiando tan rápido. Eh, la tecnología, y tengo que tocar la tecnología, y esto me va a llevar eventualmente a decir la próxima transformación mía, ¿verdad? Que es la parte de lo que son los Fab Labs, los makerspaces, el proceso de lo que es eh, la Escuela de Diseño del Turabo y lo que fue el CID. Porque hoy en día la realidad es que las profesiones están cambiando y los procesos que se dan en esas profesiones están cambiando. Y yo creo que hay que apoderarse, no huirle o no lucharlo, sino apoderarse de esos procesos. Eh, la democratización de la tecnología y el acceso a esa tecnología está haciendo que cambie todo. La información en Internet y la comunicación entre las personas, la colaboración entre las personas, está haciendo que todo cambie de mes a mes. El asunto ¿verdad? Los grupos de open source o código abierto, esto tiene de puntitas a las empresas, a las grandes empresas. Las grandes empresas perdieron el control de muchas cosas que tenían antes, como por ejemplo el control de las tecnologías. Ahora hoy en día, una impresora tridimensional antes era totalmente inaccesible.
Ahora tú consigues, te las encuentras en todas partes. Hay de $300 hasta, tú sabes, hasta $1,000,000. Tú escoges lo que tú necesitas. Y tienes acceso, si no la quieres comprar, a cualquier tipo de impresión. Impresión 3D en cerámica, en plástico, en chocolate. Hay impresoras en cristal, hay lo que tú necesites. Y todas, casi todas, tienes acceso a tu poder imprimir lo que tú quieras en esas impresoras. O sea que puedo o comprarlas o puedo mandar a hacerlo. Eso antes no se veía. Y tengo una serie de grupos y personas que si la empresa no me quiere decir cómo lo hizo, yo lo puedo preguntar y me lo van a decir. Eso se llaman, ¿verdad? Esos son los proyectos o grupos colaborativos que hay en Internet y cómo el Internet ha logrado agrupar a todas esas personas para que se organicen y se apoderen de la tecnología o se apoderen de los procesos. Y nos guste o no nos guste, el ingeniero su profesión está cambiando, el del diseñador también, y no hay manera de que lo puedas evitar. Puedes criticarlo. El artesano, el que trabaja con sus manos, el que trabaja con procesos tradicionales de arte, que de ahí vengo yo, y lo puedo defender todo lo que yo quiera, pero si los procesos artesanales o los procesos tecnológicos te permiten lograr lo que un Master Craftsman puede hacer y la experiencia al final, la gratificación de hacer ese objeto, ya sea por un 3D printer lamentablemente o por un CNC o una máquina de reproducir materiales, puede crear un objeto que crea una persona en una tablet por un proceso que alguien se inventó, una interfase que yo pueda dibujar cosas en el aire con unas gafas en mis ojos y eso va a ser maravilloso para esa persona. No va a ser tan maravilloso como el Master Craftsman que lo hizo con sus manos y con sus herramientas, pero es transformador y yo no puedo evitar eso. Eso va a seguir ocurriendo. Claro, la tecnología también embrutece porque mata muchos de esos procesos que son importantes, ¿verdad? Para poder crecer, para poder innovar. Si tú vas directo al producto o al objeto, pues hay un montón de cosas que se te quedaron entre medio. Pero la realidad es que el proceso hoy en día de cómo debe ser el diseño está en peligro en todas las áreas. El diseñador gráfico, ahora hay un montón de personas haciendo diseño gráfico, hay un montón de personas haciendo diseño de cosas, objetos, o sea, ya se rompieron todas las barreras. Sí, eso es un tema de discusión y lo estaba hablando hace poco con unos colegas y era de que si realmente uno debía luchar o discutir, ¿verdad? Por lo que el diseño, el valor del diseño, o discutir por lo que es el valor a la profesión. O sea, yo siento que el valor del diseño viene añadido en tu proceso, viene añadido en tu investigación, viene añadido en muchos aspectos. Pero entonces, si no valorizamos lo que es nuestra profesión, ¿verdad? Y empezamos a estructurarnos mejor como profesión, va a haber siempre el tipo que está en la calle y te cobra 40 pesos por hacerte un arte. Sí. Entonces, creo que eso es lo que hace que menosprecia el valor a tu trabajo. Entonces, uno tiene unos estudios, uno se prepara, uno se educa, porque aunque uno se gradúa del bachillerato, uno sigue estudiando, porque el diseño es un cambio constante. Entonces, ¿cómo entonces llega al balance de darle un valor a lo que tú haces y de que te paguen bien por lo que tú haces? Porque es un trabajo más puntual, con mucho más contexto y mucha más información que la persona que te fue y te hizo el trabajo por 40 pesos. Entonces, también es el hecho de que hay que crear una cultura de diseño. Hay que crear una cultura en la cual esté educada a lo que es el valor al diseño. O sea, porque nosotros mismos podemos ir a alguna ciudad europea ahora mismo y hay un valor al diseño. Hay un valor a la cultura del diseño y hay un valor al diseñador como tal en la sociedad. Entonces, sí, nosotros resolvemos problemas, pero no es que vamos a resolver problemas
de hoy para mañana, ¿sabes? Sí. Yo creo que los problemas que vamos a estar resolviendo, quizás lo que va a pasar es que no es que vamos a desaparecer, pero es que van a ser diferentes los problemas que vamos a estar resolviendo. Hoy en día, probablemente yo veo o pienso que los diseñadores van a estar trabajando más en los procesos, no en el objeto, sino en los procesos de cómo las personas van a lograr crear sus propios diseños. Y claro, esto varía, pero ahora estamos viendo que todo el mundo quiere diseñar sus propias cosas y sus propios objetos. Nosotros ¿verdad? Vamos a diseñar también como diseñadores, pero la realidad es que todo el mundo quiere diseñar. Y el diseño se está democratizando en ese sentido, en términos de que existen las interfaces, yo puedo diseñarlo, yo lo puedo hacer claro. Eso es lo que es el diseño de objetos y productos, pero yo creo que el diseño va a acabar y ya se vislumbra de esa manera. Lo que pasa es que a nivel educativo todavía se está dando de otras maneras. El diseño es más problem solving y el diseñador debe estar más educado en términos de cómo, ¿verdad? De las metodologías del diseño en términos de cómo yo tengo este problema, cómo yo lo resuelvo. Y debes sí saber de todo, pero lo que no sepas vas a averiguar algún experto, lo vas a coger toda la información y tu trabajo realmente es agrupar y dar una solución. Eso es a ti lo que te van a contratar. Por eso es que yo creo que hoy en día si te dicen que tú eres diseñador gráfico, tú eres diseñador de esto, de aquello, en realidad tú te debes apoderar y meterte en todo lo que puedas meter. Porque un diseñador gráfico no se puede meter en 3D. O no puede hacer esculturas, o no puede bregar en construcción. Yo creo que se debe, inclusive a la estructura en que se enseña el diseño en Puerto Rico y en Estados Unidos, debe ser que a ti te dan las bases de lo que es un diseñador. Yo entiendo que en México se hace de esa manera, que a ti te hace un diseñador general y después tú vas a una especialidad. Y yo creo que tú como diseñador debes ser capaz de tú poderte apoderar de cualquier proceso y entonces atacarlo con las herramientas que necesites para buscar la solución y darla. Claro, porque va a funcionar como mediador o enlace interdisciplinario de todas estas disciplinas, aunque no tenga el conocimiento de arquitectura, aunque no tenga el conocimiento de urbanismo, pero va donde todos estos profesionales con las preguntas correctas, sacas toda esta información y vas conectando toda esta información al proceso que ya llevas contigo. Exacto. Entonces hace que puedas tener una solución más sustentable y más coherente. Sí. Hablando de todo esto, ¿verdad? Tú vienes del trabajo manual, vienes del trabajo inmobiliario, de todo este proceso artesanal, pero llegaste a la tecnología. Y para mí, eres uno de los pioneros en abrirle este espacio colaborativo, espacio de creación, que son los Fab Labs. Me gustaría, ¿verdad?, saber cómo fue esa transición, ¿verdad? Cómo primero llega esta oferta a estos espacios y cómo construye estos espacios. Porque yo sé que se estaba haciendo otras cosas a nivel mundial, pero para mí eres el pionero haciendo esto del Fab Lab en Puerto Rico y de cómo apoyas tanto el movimiento Makers como apoyas lo que es el Open Space, ya que la gente pueda ir a construir sus cosas. Sí. Pues sí, esa es la otra fase que te decía que fue transformadora en mi vida, para bien o para mal. Yo cuando te dije que, ¿verdad?, monté y estuve trabajando con los laboratorios de artes plásticas en el Viejo San Juan. He trabajado montando varios laboratorios o talleres en diferentes sitios o instituciones. Y después monté mi estudio, tuve mi estudio Tablo, que todavía trabajo ¿verdad?, de diferentes proyectos, pero en un momento dado veo, ¿verdad?, o me dicen que si quería ir a una entrevista a la Escuela Internacional de Diseño de la Universidad del Turabo, porque ellos querían o estaban buscando una persona que tuviese experiencia para trabajar este nuevo espacio o laboratorio, ¿verdad? Yo no tenía idea de dónde estaba metiendo.
Y entonces voy y yo tenía el taller, lo tuve por mucho tiempo, inclusive después que empecé a trabajar con ellos, pero decidí coger el task y empecé a trabajar. Monté el laboratorio de la escuela de diseño, que ya tenían, ¿verdad? Un cuartito, un pequeño laboratorio. Pero en realidad yo no sabía que ellos estaban empezando un proyecto que se llama el Centro Internacional de Diseño. Y ese Centro Internacional de Diseño es un centro que le iba a dar servicios o ayuda o apoyo y servicios de diseño a las industrias locales, entre otras cosas, ¿verdad? Y una de las herramientas que iba a tener era un modelo o iba a ser un laboratorio que es un modelo llamado Fab Lab que empieza en MIT, donde es un espacio con tecnología para hacer casi cualquier cosa y que está abierta a la comunidad para que la comunidad pueda resolver sus problemas y trabajar cosas, desarrollar ideas y productos y cosas y construir y tener acceso a esa tecnología que tienen los grandes centros educativos o los grandes centros industriales. Y entonces me dijeron, bueno, aquí hay que comprarle estas máquinas, un 3D printer, y yo, un 3D printer. Hay que comprar un láser, hay que comprar un CNC. Esa noche yo no dormí, ¿verdad? Cuando yo empiezo a leer todo lo que a mí me iban a poner en las manos y que yo yo iba a tener que ver con la compra de eso, y yo tenía que de alguna manera ayudar, no, yo tuve que instalarlo, tuve que correrlos por primera vez, tuve que ver para qué era cada cosa, tuve que instalar el software, a mí me gustaba la tecnología y siempre he sido un poco hábil con eso, pero no me imaginaba, ¿verdad? Yo vengo de rezarle y usar Formón a mano a meterme en esto y pues vamos para adelante. Y la realidad es que es lo mismo que yo te digo, cómo nos apoderamos de los procesos y de las cosas en vez de criticarlos. Yo pude haberme cerrado este proceso y quedarme con lo otro, pero le metí mano. Me aprendí lo que era un 3D printer, me hice, ¿verdad?, en cierta manera un educado en impresión tridimensional bajo las tecnologías, por lo menos que teníamos nosotros. Tuve que saber cómo funcionaba la máquina, ponerla a correr, instalarla, resolver los problemas que tenía que resolver. Antes que mucha gente en Puerto Rico, el láser fue la primera vez que un láser se puso a hacer cosas que no tuviesen que ver con letreros o placas. Empezamos a meterle ahí, metimos un huevo, metimos pan, metimos lo que sea. Y el CNC también, porque parte de ese espacio, es un espacio colaborativo donde que era se convirtió también en laboratorio de la escuela. O sea, el Fab Lab originalmente se convierte en el laboratorio de la Escuela de Diseño del Turabo. O sea, que atendemos todos los estudiantes de todas las materias que enseña esa institución. También trabajamos con los proyectos que venían del Centro Internacional de Diseño, y ahí hemos trabajado un montón de proyectos desde, ¿verdad?, prototipos, medical devices, estudios de empaques y diferentes cosas, ¿no? Experimentos, hemos tenido artistas, diseñadores experimentando, haciendo obras de arte, de todo. Pero estos espacios también tienen que estar abiertos para la comunidad de alguna manera, o en tiempo y que tú puedes ir ahí a hacer lo que tú quieras, o bajo esos tiempos, ¿verdad? O en el caso de nosotros lo que nos hicimos fue que estábamos abiertos bajo propuestas. Tú tenías una propuesta que tuviese algún tipo de impacto comunitario o fuese para algún tipo de proyecto educativo, y nosotros, eso se hacía la propuesta, se pasaba y pues la decana, que tuvo ¿verdad?, tengo que darle el crédito, que ya abrió las puertas a que esto se diera, porque esa no era originalmente la función de ese laboratorio. Y ella me dijo, pues, yo le dije, mira, esto es un Fab Lab, yo no sabía que era esto, un espacio que podemos hacer y trabajar con la comunidad. Yo todavía no estaba seguro de que era eso, y es difícil explicarlo, pero empezamos a trabajar con la comunidad. Y uno de mis proyectos o mis trabajos, llevo 8 años o 7 años
trabajando con eso, era cómo yo cojo todas estas tecnologías y posibilidades y se las explico a la gente. Y soy una especie de árbitro, ¿verdad? Para coger a los profesores y que incorporen este espacio en sus clases, que no es fácil, porque ninguno de ellos lo hacía. Cómo ellos empiezan a darle proyectos a los estudiantes que tengan que ver con ciencia o con un láser y las posibilidades que eso puede traer en términos de innovación. Y a la misma vez, cuando alguien, ¿verdad? Empezamos a reunirnos con grupos en cantera, personas que hacen diferentes cosas, y empezamos a investigar cómo ellos pudieran utilizar estas tecnologías para trabajar sus cosas. Había gente que estaba trabajando cosiendo zapatitos. Esto es un proyecto que hicimos con cantera, con un grupo de la comunidad. Y los empezamos a asistir en diferentes proyectos. Esto fue de manera colaborativa, no estábamos cobrando nada. Después empezamos a trabajar con el proyecto de Justo Méndez de nuestra escuela, y ahí empezamos a traer a algunos de sus estudiantes a trabajar en el laboratorio para que simplemente empezaran a conocer las posibilidades y trabajar desde dibujar a mano, y después se digitalizaba y lo cortaban o hacían sus propios logos en el láser, en acrílico, en madera, en diferentes... Y abrirles la mente, ¿no? Y después empezamos a hacer algunos proyectos más complejos, como poner a los muchachos que les gustaba agronomía, que estaban en el proyecto de nuestra escuela, que son estudiantes que están, ¿verdad?, en alto riesgo, y habían unos que estaban trabajando con agronomía y les gustaba el tema, y teníamos otra organización que nos estaba pidiendo que les ayudáramos a hacer un muestrario de maderas nativas y grabarle los nombres. Pues entonces lo que hicimos fue que los amarramos a los dos. Pues vente tú, te voy a enseñar cómo funciona el láser, y tú escribes los nombres de estas personas que están haciendo este muestrario para llevarlo a las escuelas públicas. Y fue excelente, ¿verdad? Ese fue uno de los primeros proyectos que hicimos donde vimos las posibilidades de esto. Después nos movimos a trabajar con... ellos también los ayudamos en otros proyectos. Hicimos un proyecto en las mareas, en Salinas, donde en realidad no fue el Fab Lab, sino el conocimiento y un dron, un helicóptero con cámara, donde se está dando un proyecto que se le está dando unas clases a los niños de la comunidad de fotografía digital. Se les habló de la ecología del sitio, y de lo que son las mareas y lo que es esa reserva. Eso es un sitio maravilloso, pero ellos lo ven desde su perspectiva, y a través de la fotografía empezaron a mirar, ¿verdad?, a su comunidad desde otra perspectiva. Le hablaron de los pájaros que habían allí, que ellos los veían todos los días pero no saben los nombres, la importancia de esos pájaros, por qué hay tanto manatí allí, por qué brilla el agua y tiene bioluminiscencia. Y de momento nos preguntaron qué nosotros podíamos hacer con ellos, ¿verdad? Y dije, pues vamos a hacerle una película de su comunidad desde el aire. Y grabamos una película, y ellos vieron que, o sea, miran mi comunidad con el resto de la ciudad, con el resto del país, y ven las montañas detrás, y ven dónde ellos viven en relación a las cuencas o a las reservas, y a todos los arrecifes y todos los cayos que hay allí. ¿Qué hay en el medio de los cayos? Nunca habían visto. Hay otras islas, otras lagunas. Y entonces, cuando vieron la película, nosotros hicimos la película, ellos fueron con nosotros, lo grabaron, vieron todo, y les enseñamos un poco cómo funcionaba el helicóptero. O sea, que se llevaron la experiencia tecnológica, pero también se llevaron al final la película de qué es su comunidad, dónde están ellos y por qué ellos son tan importantes. Y eso los transformó en términos, además del proyecto entero, ¿verdad?, los transforma en términos de que mi comunidad es bien especial. Yo no vivo en un arrabal que no valga 2 chavos. Esto vale más que el expreso que le pasa por el lado. Y otra vez, esto fue una muestra de quizás cómo que un poco de tecnología de este espacio pudiera intervenir en este otro espacio. Estuvimos trabajando con CEL de Puerto Rico. Igual, acuérdense que yo estoy tratando de ver cómo todas estas tecnologías pueden salirse de la cajita de un diseñador o un ingeniero, y cómo podemos hacer cosas que no se hacían antes. Y entonces empezamos a hacer un proyecto con CEL de Puerto Rico, donde los estábamos
los traímos y empezaron hicieron algunos proyectos de hacer sus propios proyectos didácticos. Acuérdense que para dar clases o terapia, CEL de Puerto Rico trabaja con, ¿verdad?, con educación especial, y muchos de las cosas que existen no son ni de Puerto Rico, no son sobre la cultura puertorriqueña, no hablan sobre ellos, y entonces ahí los maestros nos reunimos con ellos, les expliqué las posibilidades, y ellos pudieron en algunos casos hacer algunos experimentos de material didáctico para los niños o para dar terapia. Los ayudamos a reparar algunos equipos o a desarrollar algunos equipos de terapia, y el último experimento, que fue una cosa para mí fue uno de los proyectos más maravillosos, llevamos a algunos de los muchachos que tienen dificultad caminando o algunas dificultades físicas, le pusimos unas gafas de virtual reality, y podían ver lo que el helicóptero estaba volando, como si estuviesen trepados en el helicóptero. Y eso fue parte de un proyecto. Ellos tienen una escuela superior, y ellos no es hacerlo por mira qué lindo lo que estoy mirando, sino que ellos tenían que hacer se supone que hagan un informe para la clase de historia sobre las cuevas de Camuy. Pues los llevamos a las cuevas de Camuy y pudieron ver, ¿verdad? Y ellos tomaron fotos porque ellos decían dónde y cómo tomar la foto. Oye, y ver eso es maravilloso para una persona que puede caminar. Para una persona que no puede caminar es todavía más maravilloso. Tú poder moverte como si fuese un pájaro o que estuvieses volando a través de... Pues eso es un proyecto sumamente importante. Y eso en términos de lo que hemos estado trabajando en diferentes comunidades. Han habido artistas, grupos que nos han pedido ayudas o colaboraciones haciendo trofeos o haciendo prototipos. En términos de a nivel de la industria, y ahí han ido artesanos a desarrollar no el producto, sino la infraestructura de fabricación que necesitan, ¿verdad? Los jigs o las piezas o parte de la maquinaria que necesita para fabricar algo. Hemos tenido proyectos con Toledo y compañía que él estaba explorando para hacer unos empaques para sus propias cerraduras, y eso fue un proyecto en unión con FabLab, la Escuela Internacional de Diseño, la parte de diseño de diseño industrial de la Escuela de Diseño del Turabo, y las posibilidades han ido creciendo y creciendo y creciendo. ¿Y qué es este espacio? Pues básicamente eso. Yo te estaba hablando de que yo no conocía nada de esto. Yo no sepa qué era un 3D printer. El 3D printer no es la epopeya. De hecho, el que vaya a comprarse un 3D printer, piénselo, o por lo menos escuche esto. Una impresora tridimensional hace objetos, pero eso no, el 3D printer no, o la impresora tridimensional no te va a hacer millonario, ni te va a hacer rico, ni va a ser tu negocio. Es lo que va a salir por la máquina después. Ese objeto que salió ahí, la idea de ese objeto y la idea que tuvo la persona o el ser humano, que es lo que va a ser trascendental, el uso de ese equipo, de esa tecnología. En el caso del láser, igual. Tú tener un láser no te va a hacer millonario. Es cómo tú lo vas a utilizar o para qué lo vas a utilizar. Y hablemos, ¿verdad?, de cuán importante para ti es, ¿verdad?, el proceso de abrirle este espacio a la comunidad, y de cómo tú te insertas, ¿verdad?, a ser codiseñador junto a todos estos residentes de las comunidades, y cómo, ¿verdad?, la interacción de cada uno de ellos cuando empieza a ver estas nuevas herramientas. Si lo visualizan igual, ¿verdad?, de que eso pueden ser como que la puerta a resolver muchos problemas que la comunidad tiene. Pues mira, no es que resuelvan todo, pero es interesante que una vez yo tuve una persona, ¿verdad?, y me dijo, ¿para qué este espacio? O sea, ¿de qué tú me estás hablando de estas máquinas? Mi negocio es Alcapurria, ¿verdad? Y mi mamá se murió y me dejó este negocio. Y tú me estás hablando de esta cosa y yo no tengo nada que ver aquí. Y ese fue mi primer cantazo, que yo dije, bueno, la tecnología
uno lo sabe, pero fue fuerte en términos de que él me choca y me dice, bueno, ¿para qué yo estoy aquí? Y yo de la manga tuve que inventarme algo. Pues mira, vamos a hacer unos moldes en el 3D printer para que cuando ponches la alcapurria, pues ya salga con el dibujo de un cangrejo o salga de una vaca, y entonces identificas de qué es cada alcapurria y te vas un step más adelante que el que está vendiendo alcapurria más al lado. Me lo saqué de la manga y me salió, pero la realidad es que es muy cierto, la tecnología no te va a resolver, no te va a garantizar que tú vayas a poder innovar. Ahora, el proceso de pasar por ese espacio, y ahí viene el asunto de los makers, ¿verdad? Del making, del hacer, que yo creo que es el proceso más importante dentro de la educación. Si tú no haces, no te equivocas, no forjas, no pasas por el aprendizaje de poder llegar finalmente a la innovación o a la transformación. Y eso es un poco una crítica que yo tengo en términos de la incubadora. Las incubadoras pues tienen unos procesos ahí necesarios, pero yo creo que eso está obsoleto. Yo creo que aquí hay que darle más espacio a que la gente pueda resolver el problema directamente y equivocarse, y romper y volver a tratar. Y entonces finalmente sacar la idea. Y eso se puede prestar para cualquier proceso. Una obra de teatro, como hasta que la perfecciona, ¿verdad? Un producto o una receta. Pues si tú no la tratas o no te ensucias las manos, olvídate de sacar los números para el negocio. Y este mundo, ¿verdad? De todo lo que se está hablando ahora de los startups y pues eso es importante, es interesante, está ocurriendo y es una manera nueva de uno trabajar las nuevas ideas, los negocios o las empresas, pero los espacios colaborativos, que es lo que es un Fab Lab, o los espacios con recursos, quiero decir, con recursos intelectuales o tecnológicos, son sumamente importantes y las escuelas se deben transformar. Antes lo teníamos en las bibliotecas. La biblioteca era el sitio donde iban todos los estudiantes y los profesores a conversar y a crear cosas nuevas, era lo trascendental. Todo lo demás era lo mismo, el mismo libro, el mismo examen. Tú vas a la clase, tomas las notas y te vas para tu casa. Eso es lo que se daba en el resto de las clases. Pero en la biblioteca estaba el proyector, estaban las películas, estaba y entonces eso fue cambiando. El primer laboratorio estaba en la biblioteca, después los laboratorios se fueron, ¿verdad? Ahora en las universidades todo el mundo tiene una computadora en todos lados. Pero eso son herramientas tecnológicas que te permitían, o quizás unos recursos adicionales que te permitían llevar más allá de lo que todo el mundo había llegado anteriormente. Pues estos espacios también crean esos ambientes, pero no es la máquina, ni son las máquinas, es el recurso humano que hay ahí, o los recursos humanos que comprenden cómo esa tecnología puede ser utilizada y que no se convierte en algo embrutecedor, porque la tecnología también puede tronchar, ¿verdad? Tú lo ves en las escuelas de diseño, le pides a los estudiantes que hagan un dibujo o una idea y van con un dibujo o dos hechos en computadora. Eso no es brainstorming. Y tú coges una libreta, suéltala a la computadora, coges una libreta y ponte a hacer dibujo, porque tú tienes que ejercitar lo que es tu mano, las ideas y tu cerebro pensando, no, esto va aquí, no, esto no va acá, bueno, esto está chévere, y lo vas moviendo. Esa conversación entre tu mano, las ideas y lo que estás escribiendo, las ideas que estás escribiendo, las ideas que estás dibujando, no te lo hace una computadora. Pues lo mismo se transfiere a las demás máquinas. Si todo lo haces con un CNC, pues tus productos van a aparecer hechos en CNC. Si tú vas a hacer cosas en 3D printer y tienes el mismo programa para dibujar, pues entonces tus cosas van a estar o van a aparecer hechas, o tu inteligencia se va a limitar a las herramientas de ese programa de dibujo. Y estamos creando torpes o estamos creando operarios de computadora. En el caso de Illustrator, en el caso de Rhino, que es un dibujo tridimensional, pues estamos enseñándote cómo funcionan esas herramientas para tú crear. Tú no estás creando, estás creando bajo esos límites de ese programa. Sí, yo pienso que el hecho de que no se trata
y verdad, yo lo veo así, no se trata de la técnica o el programa, sino se trata de utilizar nuestra mayor fortaleza, que debe ser la mente, y empezar a pensar, a reflexionar y a tomar acción. Y a utilizar lo básico, ¿verdad? Que son nuestros 5 sentidos. Y poder tener el tacto, el olor, porque ¿sabes? Estamos hablando de que si trabajamos, por ejemplo, en madera, pues va a tener que trabajar, ¿verdad? Dándole la forma, eh, lijándola. Cuando la pintas tiene el sentido del olor, de cómo va a oler la pieza, si va a oler fuerte, qué pintura va a utilizar, ¿sabes? Todos estos factores o aportan o afectan. Sí. Entonces, ese es el hecho, ¿verdad? De hacia dónde debe estar moviéndose el diseño. Creo que es esencial que en las escuelas de diseño lo enfaticen, ¿sabes? Enfaticen el proceso, enfaticen la investigación, enfaticen la importancia Y brincar del la papel y verja. lápiz. Y brincar la verja, o sea, tú no puedes enseñar lo mismo de la cajita. O sea, ¿por qué los de ingeniería no pueden brincar la verja y los de artes plásticas no se pueden meter en ingeniería? Si aprenden de cada uno. Todo el mundo tiene cosas que enseñar. El ingeniero se suelta de los números y de su rigidez. Oye, los ingenieros son espectaculares resolviendo problemas, pero no necesariamente saben qué resolver. Pues hay que traerle, ¿verdad? El problema y te lo resuelven, pero hay que traérselo. Pues entonces tú tiras a un tipo ahí de artes plásticas, de la plástica, o un escultor, o vienes ahí y pones un diseñador y pones un ingeniero a trabajar juntos. Eso sería un experimento espectacular. Yo creo que las tesis en las escuelas deberían estar amarradas de esa manera. Sí, yo creo que sería muy interesante la mezcla, ¿sabes? Tanto gráfica industrial, ¿sabes? Porque ahí ya entramos al ámbito de que no es ni tan siquiera lo que es diseño gráfico, porque ahora, hablando, ¿verdad? De los cambios de profesiones, se ha movido a lo que es comunicación visual. Y ver esta mezcla tanto de la comunicación visual con tanto el diseño de productos o de piezas, pues puede ser bien interesante y el poder, hasta la misma moda, hacia dónde se ha movido, ¿sabes? Estuve viendo hace poco unos diseños, más bien se podría categorizar como social, comunitario, pero era para este problema migratorio que hay allá en Siria y cómo podían hacer piezas que realmente sean funcionales para esas personas, para que tengan cómo dormir, cómo moverse, cuáles son las cosas esenciales que necesitan. Sí, pienso que la mezcla interdisciplinaria es esencial. Sí. Y el hecho de toda esta mezcla es lo que pasa, como uno dice en diseño, ¿verdad? Al otro layer. Sí. Es llevar las cosas a otro nivel y poder entonces innovar y cada uno, ¿verdad? Ser mejor diseñador o comunicador. Te pregunto, luego, ¿verdad? Que empieza estos proyectos del Fab Lab colaborativo, me imagino que te cambia la forma de pensar, de ver las cosas. ¿Hacia dónde estás mirando ahora? Después de aprender todo esto, ¿verdad? Sé que estás en una etapa de tu carrera diferente y de nuevos caminos y me gustaría ver hacia dónde estás mirando ahora. Pues mira, ya no voy a estar trabajando directamente con la Universidad del Turabo. Fue una experiencia espectacular y tengo muchas cosas buenas que decir. Pero estoy mirando varias cosas dentro de todos estos procesos. Uno empieza a mezclarse y, como te dije, ¿verdad? El asunto de dónde y cómo estos espacios se meten en todas partes. Yo he tenido que trabajar con gente que trabaja con la industria de la comida, con el teatro, la ingeniería. Yo nunca había visto la ingeniería en mi vida de ninguna manera, tanto como ahora. Yo no estudié eso, pero me llaman para trabajar con ellos en proyectos de prototipos y cosas. O sea que
es lo que te digo, como ahora esto está cambiando de mes a mes y entonces todo el mundo se está fusionando y trabajando en colaboración y esto me ha llevado a trabajar y tocar temas como lo que es el STEM y toda esta, ¿verdad? Oleada que se están dando en las escuelas y porque se está empujando lo del STEM o Science and Technology, Mathematics Education en las escuelas, para tratar de alguna manera de hacer que crezca la cantidad de estudiantes que estén estudiando en esas materias. Eh, yo, yo creo que una de las... eso se me ha mezclado y te iba a hacer el comentario que, para explicarte además de lo otro que voy a estar incursionando, pero es importante saber que me he encontrado muchos experimentos de estos o talleres o, o campamentos que están dándole a los niños donde le ponen como problemática resolver un problema en Marte. Y lo mismo ha ocurrido en las universidades, ¿verdad? Nosotros hemos hecho unos cuantos proyectos interesantes donde rompemos ese parámetro y mira, vamos a hacer proyectos que son reales. Aquí tenemos tantos problemas. El Instituto de Cultura nada más es un sitio donde hay 1000 cosas que se pueden hacer desde la perspectiva del diseño, de la ingeniería, y pudiéramos ayudarlos tanto. Y esos son problemas reales. Oye, esa gente guardan nuestros tesoros nacionales. ¿Y por qué no puede haber una escuela de ingeniería o de arquitectura que se meta allí y haga algún tipo de proyecto que le resuelva de verdad un problema, le baje los costos o le ayude a alguno de los arqueólogos que está trabajando allí? Y pueda hacer, pues nosotros estuvimos haciendo unos proyectos, no lo digo porque lo hicimos nosotros, lo digo porque me molesta que estemos bregando o dándole proyectos a los estudiantes de resolver cosas en Marte. Y a los niños le dicen, no, tienes que hacer un robot para rescatar a alguien que se quedó en las profundidades del mar. Oye, vamos a hacerle algo a los investigadores del yunque que están bregando con la cotorra, o vamos a hacer unas nuevas jaulas para poder atrapar iguanas que son una plaga, hay 1000 cosas que todas de ellas tienen que ver con tecnología, tienen que ver con física, con matemáticas. Había un proyecto que nosotros estábamos empezando, donde estábamos tratando de hacer con los estudiantes de nuestra escuela, donde ellos tenían que hacer un archivo de objetos puertorriqueños, digitalizándolos, ¿verdad? Los tenían que escanear. Y le enseñamos cómo se escaneaba, le enseñamos esa parte técnica, cómo se hacía fotogrametría, que es una de las ciencias de capturar cosas en 3 dimensiones. Y ellos tenían que hacer un archivo y ponerle el nombre históricamente, porque eso es importante para el puertorriqueño. O sea, que iban a ser objetos puertorriqueños y una especie de archivo digital de objetos puertorriqueños. Y la gente puede mirarlo, darle vueltas, verlo en su celular, lo puedes enviar. Entonces te habla cuál es y ya tenemos unos cuantos. Está el aguacate. Pues el aguacate es un objeto que tiene que ver con nuestra comida, nuestra cultura. Y después se hizo un pilón y después se hizo una plancha. Después vamos a ir cogiendo. Hay varios museos que se han acercado a contribuir de cosas más profundas o más importantes, como el Museo Casals, que algunas de sus piezas pues las pudiéramos tener dentro de ese archivo. Pero lo van a hacer los estudiantes de escuelas superiores. No lo vamos a hacer los técnicos ni los vamos a hacer los del Fab Lab. El Fab Lab no es para los que trabajan ahí, es para ayudar a los demás o la comunidad o los que están alrededor a poder hacer cosas. Hablando, ¿verdad? De todo esto, o sea, de que sí, tenemos muchos problemas que resolver, ¿verdad? Y estamos pensando en crear nuevos productos, pero no nos ponemos a pensar cómo resolver nuestros problemas del diario vivir. Y creo que comienza tanto desde las carreteras, el sistema de carreteras aquí en Puerto Rico. También pienso que el sistema de cómo se está manejando la economía en la isla, ¿sabes? Muchas de las personas que tienen su empleo viven en pueblos súper lejos y tienen que estar viajando al área metro porque literal la mayoría del trabajo está en el área de Caguas hacia San Juan, ¿sabes? No. Pueblos como Yabucoa, Maunabo, Patilla, son gente que
están bien limitados en sus profesiones, ¿sabes? O trabajar en profesiones que heredan o salir del pueblo y ver qué hacen con sus vidas, ¿verdad? ¿Cómo tú crees que, ¿verdad? Se puede empezar a hacer algún plan o alguna colaboración entre el gremio de diseñadores para comenzar a trabajar con cada uno de estos problemas que si nos unimos todos, ¿verdad? Pues quizás podamos llegar a una buena propuesta y resolverlas como ciudadanos creativos, porque además allá de que somos diseñadores, somos seres humanos y creo que lo más importante de los seres humanos es poder resolver nuestros propios problemas. ¿Cómo tú crees que se podría lograr hacer que el gremio de diseñadores se uniera y pudieran realizar una propuesta que se autogestione por la misma comunidad? Bueno, eso tiene bien dependiente de la voluntad, ¿verdad? La voluntad y la necesidad y la economía o la salud del país. Y yo creo que estamos en momentos difíciles. Y eso puede traer cosas buenas o puede adelantar cosas, puede atrasar cosas. Y yo creo que para que un grupo de personas se ponga de acuerdo y deje de trabajar para ganarse su pan y sus habichuelas, para irse a hacer algo que quizá pues tiene, uno de los problemas que tiene que resolver es cómo económicamente eso es viable. Hay personas que pueden dar el tiempo, ¿verdad? Para poder hacer proyectos comunitarios o ese tipo de cosas. Pero ahí sacar 1 o 2 días de tu... yo creo que inicialmente uno pudiera organizar un grupo, ¿verdad? Y ese grupo ver qué recursos hay que pudieran donarse pero reunirse, ¿verdad? Conversar y plantearse por lo menos un proyecto inicialmente. Y ver cómo uno resuelve ese problema. Pero no piensas que en esta época que hemos estado viviendo, ¿verdad? En base a crisis, en base a problemas, ¿de qué manera podemos generar una nueva economía? Una economía de colaboración, una economía de intercambio, de qué cosas tú sabes que yo necesito para resolver mis problemas y qué cosas yo tengo que te puedo dar para resolver tus problemas. ¿Verdad? Sí, Puede sí, ser, cabe la posibilidad. Sí, no, yo creo que bueno, esto que tú estás haciendo es un inicio, ¿verdad? En nosotros conocernos, ver lo que hacemos cada uno, es muy importante. Yo creo que han habido 2 o 3 ejemplos también de recursos que existen en el país y hacer un banco de data de esos recursos y qué hace cada persona. Puede ser que se debería hacer, ¿verdad? También lo mismo con proyectos o grupos o personas que trabajan con proyectos de impacto comunitario. Pero sí, yo creo que tiene que haber algo que aglomere inicialmente. Tiene que haber algún tipo de cohesión. Te dije lo de la economía ahorita porque todas estas personas que están trabajando, y te lo digo porque los hemos estado trabajando de cerca con ellos, organizaciones que trabajan sin fines de lucros, que trabajan con comunidades, desde Boys and Girls Club hasta la gente de nuestra escuela y todos esos grupos, en un momento dado se les acabó el dinero del gobierno y todos se tuvieron que ir a buscar y a escribir propuestas para buscar fondos federales y donde los haya, porque no hay dinero. Y eso, en cierta manera, los ha hecho un poco más fuertes en términos de unión y autosustentabilidad, pero los ha alejado a que trabajen juntos, porque los pocos recursos que tienen los tienen para trabajar directamente con las prioridades que tienen y no les da, literalmente, no les da ni el recurso humano ni el recurso económico para poder compartir con otras instituciones.
Y están tan ocupados tratando de sobrevivir que no tienen tiempo a veces ni de reunirse a ver cómo podrían ayudarse unos a otros. Eso lo he visto, o sea, eso está ocurriendo. Están en survival mode, todos esos grupos que trabajan con comunidades. Pero es importante que venga o que esos grupos estén dentro de lo que estamos hablando, de que quizás los diseñadores puedan, o que cómo podemos nosotros como diseñadores contribuir. Porque esos son, cuando tú dices resolver un problema, un diseñador tiene que resolver un problema, uno tiene que buscar la gente que está en el problema o los que saben sobre el problema para buscar la solución. Pues esa gente tiene que estar metida en esa ecuación. Y entonces, ¿verdad? Hablando de todo esto, con tanto la problemática comunitaria que pues, hoy día estamos, ¿verdad? En base a toda la crisis y todo lo que está sufriendo el país, hablemos también de lo que es la problemática que hay sobre la venta del diseño industrial en Puerto Rico, de los espacios de venta, ¿verdad? Porque estábamos hablando posteriormente de que sí, tú te puedes ir a tu estudio a producir, pero entonces, ¿dónde vendes tus piezas? Y cómo, ¿verdad? Poder vender estas piezas a su costo o a un valor razonable. ¿Cómo tú crees que, ¿verdad? Se podría entonces ver de qué manera también este otro punto de colaboración, de unión, de cómo el gremio se une a tener un espacio donde puedan, diría, distribuir, ¿verdad? Sus piezas, que puedan llevar sus piezas y sus piezas puedan ser vendidas. Sí. Que haya un grupo de personas que se comprometa también en lograr cerrar estas ventas y vender todo esto. Yo una vez a mí me hicieron la pregunta de cuando estaban estudiando el asunto de las industrias creativas y hicieron la pregunta o estaban haciendo una encuesta de qué era lo que nosotros necesitábamos. Los personas que trabajamos en la industria creativa, qué es lo que necesitamos que el gobierno nos ayude. Y la mayoría de las personas decían lo mismo. Necesitamos ayuda porque nosotros no sabemos no somos business oriented en términos de, yo no llevo libros, o sea, yo no sé mucho de contabilidad, yo quiero ser creativo, quiero hacer mi trabajo, soy muy bueno haciendo mi trabajo y necesito ayuda con el resto de las cosas del negocio. Y deberían ayudarme con esa parte. Pues igual, yo creo que si ahora mismo hay muchos proyectos, todo el mundo está tratando de hacer algo para vender. Uh-huh. Desde comida, camisas, proyectos creativos, todo el mundo converge en lo mismo. El problema es que si yo no tengo dónde vender eso, yo no puedo seguirlo haciendo o no puedo arriesgarme a innovar o a crear nuevas cosas. Por lo tanto, yo creo que se nos va la vida en que si el gobierno quiere ayudar o alguna empresa quiere ayudar, alguna entidad quiere promover o ayudar a ese enorme grupo de pequeños negocios que se están creando, que están haciendo sus cosas, necesita crearle un mega expreso, una mega calle para poder sacar las cosas y exportarlas. Porque aquí hay mucho talento, hay muchas cosas que se están fabricando buenísimas, que van a mejorar inmediatamente. Toda esa gente empiezan a vender. Porque inmediatamente uno empieza a comprar mejores materiales o a mejorar los procesos de fabricación. Pero necesito dónde venderlas. Y las tengo que meter en una caja y poderlas enviar. Ese sistema tiene que ser de esa manera. Porque nosotros aquí no nos vamos a vender a nosotros mismos. No tenemos dinero para comprarnos. El internet es gigante y podemos, si uno diseña con ese propósito, podemos hacer unos productos chulísimos que inclusive lleven la cultura puertorriqueña a otro lugar y no ni siquiera tiene que ser sobre la cultura puertorriqueña. Podemos hacer objetos y productos que se vendan y sean ¿verdad? Acomodables a cualquier cultura. Pero necesitamos que alguien nos ponga la tienda. Nosotros no estudiamos administración de empresas. Yo quiero hacer mi trabajo en mi taller y levantarme al otro día y enviar las cosas al sitio para yo poder hacer mi trabajo. Sí, yo pienso que el hecho de también de enfocarse, ¿verdad? Uno no puede enfocarse en diseñar, hacer la pieza y venderla también.
Entonces, todo el tiempo que... O sea, yo he visto que se pierde mucho tiempo haciendo negocios, se pierde mucho tiempo haciendo ventas, que podría estar produciendo en el estudio y tener esta otra persona, ¿verdad?, realizando estas ventas. O este espacio donde puedas venderlo también. Es ver de qué manera entonces se puede llegar a un happy medium, tanto la persona que hace la tienda y la persona que produce el diseño, hace la fabricación del producto. Y logran comenzar esta cadena circular, ¿verdad? Que puedan ir corriendo y que se mantenga un flujo de dinero, tanto para el creativo como tanto el vendedor. Y fíjate, es interesante porque no estoy hablando necesariamente de hacer muchas cosas. En mi caso, mi interés a nivel personal, ¿verdad? De los productos que yo pueda o las obras que yo quiera trabajar, yo no quiero hacer miles, yo quiero hacer 3 de cada una, 2 de cada una, porque son en serie. Y eso tiene un valor añadido porque son piezas, ¿verdad? Bajo una calidad para un mercado bien particular. Pero necesito ese expreso para poder llegar ahí arriba. Y lo hay. Hay gente que le gustaría o no le molestaría pues fabricar. Yo creo que, y eso es una de las cosas que he visto a través de estos años trabajando en el proyecto que hemos estado trabajando, que hemos trabajado con proyectos que están tratando de salir a la calle. Y de ¿sabes? La gente se cree que esto es como que vamos a diseñarlo, hacemos un prototipo y tirarlo para China y vamos a venderlo. No, eso es mucho más complejo que eso. Y depende del producto y depende para qué sea. Yo creo que cuando uno va... el que quiera hacer eso, y yo he tenido conversaciones áridas sobre esto, ¿verdad? Y siempre todo el mundo dice, no, que aquí hay que fabricar aquí en Puerto Rico. Y vamos a luchar para que ese producto se fabrique en Puerto Rico. ¿Sabes qué? Yo creo que hay productos que se pueden fabricar en Puerto Rico y otros productos que yo del saque los mandaría a hacer donde tenga que hacerlo. Porque hemos visto literalmente, yo he visto proyectos que han pasado por nosotros que el problema se termina inmediatamente que tú decidas hacerlo en otro país. Y no es porque... O sea, lo que te quiero decir es que a veces es un asunto poético. Vamos a hacerlo en Puerto Rico. No, porque si lo estamos diseñando en Puerto Rico, vamos a hacerlo donde tengamos que hacerlo. Porque yo no puedo justificar hacer todo este cocotamiento de lograr hacer un producto y mandarlo a hacer aquí y que me salga en $15, pero si lo mando a hacer allá, me salen $4. Eso es poético. O sea, me voy a estrellar contra el piso. Y yo necesito entonces ponerme a producir. Vamos a sacar el producto. Lo hacemos donde tengamos que fabricarlo. No luchemos por tratar de hacerlo aquí ahora mismo. Estados Unidos tiene problemas de fabricación en su propio país, imagínense nosotros. ¿Por qué tenemos que tratar de resolver ese problema ahora mismo? Vamos a sacar la parte intelectual, vamos a sacarle provecho al diseño, al talento del diseño. Y vamos a vender las cosas allá afuera. Y vamos a hacerlo donde se tenga que hacer. Y cuando haya muchas cosas corriendo ya, bregamos con la fabricación en Puerto Rico, si es necesario. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que hay muchas limitaciones también en cuanto a materiales y otras cosas diversas. El eslogan debería cambiar en vez de hecho en Puerto Rico. Digo, no estoy diciendo que lo eliminemos porque hay muchas cosas que se hacen aquí, importante, perfecto. Pero aquí también se tiene que haber un eslogan diseñado en Puerto Rico. Para ir cerrando la entrevista, me quedan 3 preguntas. ¿Algún momento, no sé, diría bochornoso o un momento intenso que hayas tenido en tu carrera como diseñador, o ese proyecto que tú dijiste, wow, ¿cómo salí de esto? Sí. 2 cosas interesantes. Una fue cuando me faltaba un semestre por terminar y los profesores allá me tenían mucha confianza y hubo una comisión de una universidad para hacer un mueble para los trofeos de esa universidad, del centro deportivo. Era un mueble bien grande, medía como 50 pies de la luz.
Y ahí adentro había que hacerle un sistema de tablillas y todo para exhibir todos los trofeos de todos los años de esa, ¿verdad? De esa universidad. Y era en Estados Unidos, yo sabía inglés, pero más o menos. Y me dieron la comisión, yo fui a hablar con ellos, le hice una propuesta y me dieron $35,000 para hacer ese mueble. Yo pedí $35,000, ¿verdad? Y saqué más o menos el cálculo. Yo no tenía mucha experiencia calculando proyectos de esa índole. Y me tuve que quedar, contraté a 2 compañeros y era muy buen amigo mío y se quedó, y otro compañero más, y los 2 me ayudaron. Me prestaron el taller en la universidad y yo fabriqué ese mueble y lo entregué y todo. Eso fue fue aterrorizante. Primero me dan el cheque de $30,000 y yo no sabía. Yo dije, diantre, si esto no me sale, me van a meter preso, porque como esto es una institución, tengo, o sea, la confianza de los maestros. Fue aterrorizante. Y a lo último salió todo muy bien. Me tuve que escocotar como un loco, pero tuve que buscar camiones para poder mover las piezas hasta allá. Fue sumamente intenso. Y el otro proyecto fue cuando regresé a Puerto Rico. La primera vez que monto mi estudio. Uh-huh. Yo tenía la teoría de que yo sabía hacerlo todo y lo podía hacer más rápido y no necesita empleados. Y pues, ¿verdad? Uno dice, esto lo sé hacer yo y yo me las sé todas. Y hice mi primer proyecto para UBS. Para un vendedor de acciones de UBS que me compró unas piezas para sus clientes y le diseñé unas piezas espectaculares. Era un reloj puesto así en una caja con shavings de madera. Entonces el otro era una pieza preciosa con unos orificios. En los orificios había unos chocolates Godiva y se las vendí. Y yo dije, esto yo creo que se lo puedo vender en este precio, porque yo, de hecho, salí peor que Iben. O sea, no me sobró ni un chavo. Ahí me di cuenta que no es tan fácil como solamente saber. A veces uno necesita empleados, necesita compartir o colaborar en los proyectos. Y salí pelado, pero muy orgulloso. Ese fue mi primer proyecto. O sea que mi primer proyecto, cuando monté mi estudio, no hice ni un chavo. Y para, ¿verdad? Culminar la entrevista, ¿qué consejo le darías, ¿verdad? A los futuros diseñadores juniors o próximos estudiantes, ¿verdad? De diseño sobre la carrera. En términos del diseño, no se queden. Yo creo que primero, que no se queden con lo que le dice el profesor, ¿verdad? O el maestro. Hoy en día se tienen que autoeducar. Y si usted se cree que usted va a ser diseñador con lo que le diga o el diploma que le van a dar, pues no va a llegar ni a una cuarta parte. Usted tiene que coger y leerse todo lo que pueda, suscribirse a todo lo que usted pueda, mirar, ¿verdad?, lo que la gente está haciendo en otros países. Tiene que ser bien presentado y tiene que estar seguro que le gusta lo que está haciendo. Que casi uno puede decir que lo que tú estás haciendo lo puedes hacer de gratis. No porque lo vayas a hacer, sino porque el que trabaja ¿verdad?, hay pasión envuelta por lo que está haciendo. Todo sale mucho mejor. Vas a aprender mejor, vas a hacerte, ¿sabes?, más experto, vas a apoderarte de todos esos temas mucho más rápido, porque nadie te lo tiene que decir. Así que mucho está en eso. Está el profesor, está el examen, pero depende de usted. Y todas las herramientas están ahí, o sea que no hay excusa. Yo no sabía nada de 3D printing, no sabía nada ¿verdad?, de la aplicación de equipos digitales en espacios colaborativos. Yo no sabía nada de eso. Nadie me lo enseñó, no fui a ninguna escuela. Y ahora estoy asesorando, ¿verdad?, a varios sitios sobre eso, y he dado clases, he dado 1000 charlas sobre el asunto y nunca cogí una clase sobre eso.
Bueno, Carlos, para mí ha sido, ¿verdad? Un placer tenerte aquí en el barrio y nada, me gustaría mantenerme colaborando contigo y seguir creciendo este barrio. Gracias.